La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, desde el verso 17 en adelante. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y a toda dolencia del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mi querido oyente, nos encontramos con una historia maravillosa de la palabra de Dios, como es la historia acerca del comienzo del ministerio del Señor Jesús. Acá se nos habla cómo el Señor comenzó a predicar en su ministerio. Se nos dice que predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Es decir, que no predicaba una doctrina más, no hablaba una enseñanza más acerca de la religión o acerca de un pensamiento, sino que predicaba una gran verdad, esa gran verdad que transforma al hombre, como es el evangelio de Cristo. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, y esas buenas noticias consistían en el perdón de nuestros pecados y ahora venir a una comunión real y verdadera con el Señor, que nos transforma en verdaderos discípulos y seguidores del Señor. Ahora bien, sucede que el Señor Jesús predicaba este mensaje de transformación, de pasar a una nueva etapa, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados de parte de Dios hacia nosotros. Ya no es tomado en cuenta nuestro pasado, sino que ahora venimos a una transformación, una renovación en el Evangelio de Cristo. Este mensaje fue predicado por el Señor y entonces dice que comenzó a reclutar a aquellos que se convertirían en sus discípulos, en aquellos que se convertirían en los propagadores de su mensaje. Y se nos dice que el Señor pasaba y veía a dos hermanos que estaban tirando sus redes en el mar porque eran pescadores, y el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, ahora van a tener una nueva vida, ya no serán pescadores para producir para sus propios gastos, para producir para su crecimiento personal, sino que ahora trabajarán para el reino de Dios. De aquí en adelante serán pescadores de hombres. Comenzará una nueva etapa en sus vidas. Ahora se nos dice que el Señor pasó de allí y vio a dos hermanos más que también estaban remendando sus redes porque también eran pescadores. Estos eran Jacobo y Juan. Y dice que el Señor también dijo las mismas palabras: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que también los iba a llevar a una nueva etapa. Y dice que ellos, dejando al instante a Zebedeo su padre y dejando las redes con las que estaban preparándose para pescar, siguieron al Señor. Qué maravillosa enseñanza la que acá se nos está presentando. Se nos está diciendo, mi amable oyente, que el Señor nos lleva a una nueva etapa, pero que para poder avanzar a esa nueva etapa es necesario un desprendimiento de lo que antes yo era. Si usted se da cuenta en lo que acabamos de leer y en lo que le estoy relatando,
dice que vino el llamado de parte del Señor, pero hubo que realizar una acción cada uno de ellos. Cada uno de ellos tuvo que dejar lo que estaban haciendo, dejar a las personas con las cuales estaban involucrados y de ahí en adelante comenzar en una nueva etapa siendo pescadores de hombres, sirviendo al evangelio del reino de Dios. Este llamado no aparece solamente acá. Lo vemos que al principio, cuando el Señor llamó a Abraham, también ocurrió lo mismo. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, despréndete de todo lo que te rodea y ven ahora a la tierra que yo te mostraré en esta gran aventura de fe a la que yo te estoy llamando. También se dice lo mismo acerca de la unión matrimonial. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, hay un desprendimiento de la etapa anterior donde dependíamos de la familia, donde nos desarrollamos y crecimos, porque ahora es necesario avanzar a una nueva etapa cuando estamos formando un nuevo hogar, una nueva familia, y sucede que debe haber ese desprendimiento. Hay un llamado de Dios, pero de nosotros depende el desprendimiento. Esa es una gran verdad espiritual que se va a repetir en toda la Biblia. Dios nos hace el llamado, nos quiere llevar a una nueva etapa de bendición y de crecimiento, pero es necesario en nosotros la decisión de desprendernos de aquello que estábamos ligados en nuestra antigua etapa. ¿No es ese acaso el llamamiento para comenzar a seguir a Cristo? También se nos dice que morimos al mundo y vivimos para Cristo. Es decir, que nos desprendemos de toda nuestra antigua manera de vivir, la cual recibimos como una condición de herencia pecaminosa, y ahora vamos a seguir en pos del Señor en una nueva vida, en una nueva relación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La antigua etapa ha quedado atrás y ahora debo avanzar. ¿Se da cuenta entonces que esta realidad se mantiene en toda nuestra vida cristiana? ¿Se da cuenta entonces que el Señor está esperando eso de nosotros? Pero hay una falla en muchos de nosotros, y esa falla consiste en que el Señor nos hace el llamado a la nueva etapa, pero nosotros no queremos desprendernos de lo que antes éramos. Por eso es que muchas veces estamos en Cristo, pero seguimos practicando cosas de nuestra antigua vida y seguimos con antiguas prácticas, con antiguos hábitos, con antiguas maneras de pensar, con antiguas maneras de desear las cosas, que el Señor no entonces puede desarrollar todo el potencial de bendición que quiere darnos en nuestra vida, porque estamos ligados todavía a nuestra antigua manera de vivir, de pensar, de desear, de accionar. Entonces es por ello que me convierto en un cristiano carnal, y es cuando estoy ahora, debiendo ser espiritual, todavía arrastro pecaminosidad en mi vida, en mis acciones, todavía arrastro antiguas conductas. Esto también pasa en la realidad matrimonial, si la tomo como ejemplo, porque ahora teniendo un nuevo hogar, sin embargo, quiero vivir apegado todavía a conductas y prácticas que adquirí mientras fui creciendo y mientras estuve en el hogar donde Dios me permitió desarrollarme y crecer. Todavía quiero seguir ligado a eso y no entiendo que ahora tengo una nueva unión, tengo un hogar en el cual debo desarrollar lo que Dios me ha dado, y ahora tengo nuevas responsabilidades y ya no dependo de lo que antes estuve ligado durante toda mi vida. Es que desprenderse no es fácil. La Escritura nos enseña que también el Señor siguió haciendo este llamado. Se nos dice que llamó a Mateo Leví y dice que él estaba sentado a la mesa cobrando impuestos, y entonces dejó su mesa, dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al Señor. También se nos dice que cuando el ciego Bartimeo recibió la atención del Señor, soltando su capa, su sustento, todo de lo que él dependía, entonces dice que lo dejó todo al instante y vino corriendo a postrarse delante del Señor. ¿Se da cuenta entonces que el desprendimiento es necesario?
Pero sucede que muchas veces cuando nosotros no nos desprendemos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, entonces con el auxilio del Señor, entonces va a ocurrir algo, y lo que va a ocurrir es que Dios presionará circunstancias para que yo entienda que debo desprenderme de hábitos que se convierten en mí en cosas nocivas que no me dejan avanzar. Esos hábitos nocivos, esa dependencia a las cosas antiguas que el Señor quiere que yo me desprenda, el Señor por su misericordia y queriendo entonces que yo avance, presionará circunstancias para que yo entienda que debo desprenderme de ello. Me enseñará cada día que hay cosas delante de mí que no debo tener como práctica en mi vida, que no debo permanecer ligado a ellas. Y entonces el Señor va en su gracia y en su misericordia, repito, a llevarme a entender que es necesario que me desprenda de ellas para poder avanzar, para poder caminar con Él. En medio de esas circunstancias que el Señor permite que me presionen, me doy cuenta y digo, pero ¿por qué no avanzo? ¿No se ha hecho esa pregunta algún momento en su vida? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué si yo quiero caminar y por qué si yo quiero proseguir en pos del Señor me siento estancado? Es Dios quien está permitiendo que usted se sienta así, para que hoy pueda entender es que hay todavía cosas en ti de las cuales no te has desprendido y que es necesario para poder avanzar. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía ligados inclusive a aquellas experiencias que vivimos? Y el Señor cada día renueva las experiencias que Él quiere que yo experimente. Y sucede que en esas experiencias el Señor quiere que ya no dependa de las anteriores, de lo que ya viví, de mi pasado, sino que ahora pueda extenderme a lo que está delante. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si podemos entender esta gran realidad espiritual, podré entonces ir a un autoexamen, a una autoevaluación y preguntarme, ¿en realidad he dejado todos los de mi antigua etapa? ¿Me he desprendido de todo lo que el Señor ha querido que yo me desprenda? ¿O todavía sigo arrastrando redes? ¿Todavía sigo arrastrando cosas que el Señor ya me hizo el llamado a que dejara? Muchos de nosotros todavía arrastramos un barco, tomando la ilustración en base a la historia inicial que cité, todavía arrastramos un barco y arrastramos pesadas redes que ya no debemos llevar, porque ahora estoy en una nueva etapa en la cual soy un pescador de hombres, en la cual he pasado al plano espiritual. Entonces todas aquellas ataduras materiales que tenía y todas aquellas ataduras del pasado que traía, es necesario que las deje de una vez para siempre, renunciando a ellas y pudiendo avanzar. Recuerde, el Señor nos hace el llamado para llevarnos a una etapa maravillosa. Dice que comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios y sanaba enfermos y estaba causando una revolución espiritual maravillosa en todos aquellos contornos, y los discípulos estaban viviendo junto con él cosas que antes nunca habían soñado siquiera en experimentar, pero fue necesario para poder llegar a esa etapa renunciar y entregar todo lo que antes ellos eran. El Señor tiene grandes bendiciones para usted y para mí, pero nos preguntamos, ¿las estoy disfrutando ya o todavía no las disfruto porque estoy arrastrando aquellas cosas de las cuales el Señor me pidió que me desprendiera? Maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de hablar, recuerdos, vivencias, experiencias, hábitos que ya no deben estar en mí para poder disfrutar lo que está delante de mí.